Hola, sean bienvenidos al Gran Podcast. Yo soy Felipe Riaño. Yo soy María José Navarrete. Y yo, Juan Andrés Delgado. El día de hoy les hablaremos sobre qué hubiera pasado si no se hubiera disuelto la Gran Colombia. Entonces, primero les queremos dar un poco de contexto. La Gran Colombia se creó después de su independencia a España y duró desde 1819 hasta 1831. Durante esta época esta época se caracterizó por una polarización de dos ideales: el centralismo como gobierno y el federalismo. El centralismo era liderado por Antonio Nariño y por Simón Bolívar, y el federalismo era liderado por Camilo Torres. Después de una guerra civil, se dispersó la Gran Colombia y se dividió en los países que ahora lo componen. Entonces sí, ese es el contexto. Bueno, nosotros entonces hicimos y elaboramos pues un grupo de preguntas que pues básicamente nos ayudan a explorar lo que es este tema. Y la primera pregunta es: ¿qué hubiera pasado si el sistema político-administrativo adoptado por Colombia no hubiera sido el centralismo unitario? Nosotros creeríamos que con centralismo unitario habría mayor aprobación de leyes. Entonces creeríamos que esa se llegaría más fácil. ¿Por qué? Porque cuando todo el poder se está, centrado en un solo lugar, hay menos opiniones, hay menos diversidad de opinión y todos se tienen que llegar a un acuerdo porque todos piensan igual. Entonces todo sería más fácil. Exacto, entonces digamos las leyes se aprobarían más fácil pues porque no tendrían que pasar por todos los niveles que hay ahora de aprobación de leyes, como lo sería la Corte y digamos el Congreso. Y por eso mismo de que solamente es un sector que aprueba cualquier ley, habría más corrupción o habría un posible incremento de corrupción, porque dependería todo de un solo sector, y si ese sector no salió corrupto, jodidos. Exacto. Esto crearía una mayor homogeneidad de cultura, lo que decimos que es básicamente menos diversidad de opinión. Porque digamos, cuando no hay tanta diversidad en la opinión que se le da, que está dando una comunidad, pues asimismo no va a haber diversidad en otros aspectos como podrían ser la cultura y en general la diversidad, digamos, del lenguaje o de la música o de otras partes que no son específicamente políticas. Y pues sí, yo creo que básicamente lo que pasa es que Colombia primero, pues la Gran Colombia tenía un sistema central, pues unitario, y después pasó a ser federal, que fue después que por eso se separó, y recientemente pues nosotros somos un sistema centralista, pero pues obviamente no tan intensa, exactamente, como mucho más suave que antes, porque pues ya tenemos el Congreso, ya tenemos que la participación de pues la población en cosas, en decisiones que toma el gobierno y así. Entonces, por eso es que, aunque nosotros somos pues supuestamente el centralismo unitario, este sistema se ha ido como haciendo más suave, sí, exacto, básicamente haciéndose un poco más débil. Sí. Bueno, nuestra segunda pregunta es: ¿qué hubiera pasado si la Gran Colombia hubiera sido reconocida completamente por los países europeos? Lo que pasaba durante la época es que a países como Austria, Francia y Rusia reconocían independencias en América. Y esos nuevos estados que se acaban de independizar eran sometidos a sistemas monárquicos. Y estos sistemas monárquicos los hacía soberanos de las dinastías europeas. Nuestro debate está en qué hubiera pasado si la Gran Colombia hubiera sido reconocida por estas nuevas dinastías, más no sometidas a estas. Entonces, nosotros creemos pues que si la Gran Colombia, aún no siendo sometida, hubiera sido reconocida como un territorio grande, pues unificado con todos los países, esto hubiera motivado a que pues obviamente los países europeos se hubieran motivado a hacer alianzas con nosotros, y también tratados económicos que obviamente hubieran ayudado al crecimiento de la economía pues de lo que era la Gran Colombia, porque obviamente si estos países no nos ven solo como un terreno y nos ven más como un sistema que tiene la parte política, económica y social, pues ya nos ven como algo más construido y pues formado a que sí puede beneficiarlos y pues se pueden beneficiar mutuamente. Y pues sí, a estos países sí les conviene
O sea, sí les convendría hacer alianzas económicas pues con la Gran Colombia, porque sería todo un nuevo mercado con diversos recursos y podrían aprovechar los canales de distribución que tiene Latinoamérica, porque es un punto estratégico en el centro pues de un gran continente. Y pues entonces en general sería más como que en cuanto la Gran Colombia fuera reconocida por los países europeos, también tendríamos un posicionamiento más alto en ese momento de lo que pudo haber sido pues solamente Colombia como país pues Como lo es solo. actualmente. Ajá. Tanto culturalmente como económicamente, porque también en esa época la Gran Colombia, pues se podría decir que era odiada por estos países porque fueron los países que perdieron las colonias. Entonces culturalmente nosotros éramos una porquería, pero si nos hubieran reconocido, pues tendríamos más certificación cultural. Sí, y yo creo que pues la parte que no nos reconocían era porque ellos siempre querían como mantener ese poder Sobre nosotros. imperialista, pues que significaba la tierra americana, pero pues obviamente si se hubieran como tomado obviamente el tiempo de reconocerlo como país unificado, pues hubiera sido grande para Beneficioso, o sea, beneficioso tanto para estas ellos. monarquías, ya que lo que dice pues Felipe tendría acceso a unos recursos que antes no tenían y sería en resumidas cuentas beneficioso para nosotros porque también tendríamos una alianza y un apoyo de los países europeos. Ajá, y pues nadie estaría por debajo de nadie. Y también si en cualquier caso necesitamos pues algún tipo de apoyo militar o si ellos lo necesitan, también les convendría porque al final la Gran Colombia sería un país en desarrollo que tendría potencial. Y pues que obviamente tendríamos un gran terreno y pues por ende una gran población con la cual se podría hacer realmente una defensa muy fuerte para la parte militar y todo esto. Y como está en el medio de todo, pues es muy estratégico. Exactamente. Pasando a la siguiente pregunta, ¿qué hubiera pasado si Cuba, República Dominicana y Puerto Rico hubieran formado un estado asociado con la Gran Colombia? Pues nosotros creeríamos que este sería un estado bastante difícil de manejar debido a la gran población que esto llegaría a tener, ya que ya sería la suma de la cantidad de personas que hay en Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, más las ya existentes de la Gran Colombia. Pero esto siendo un aspecto negativo, el aspecto positivo sería que tendríamos mucha diversidad de recursos. Principalmente, digamos, para la época, Cuba fue un gran exportador de tabaco y pues tabaco era más una necesidad alrededor del mundo y esto nos ayudaba a crear un ranking pues, de lo que iba a ser la Gran Colombia, dándonos aún así aún más nombre de potencia. Realmente tendríamos un muy buen comercio porque si hubiera maximizado, digamos, lo que era la producción y la exportación de la caña de azúcar que viene principalmente de Cuba, de químicos y otras cosas como más, por decir, científicas que vienen de Puerto Rico, y los cigarros, plátanos y bananos que pues están como recursos exportadores principales de República Dominicana. Y yo creo que además de los recursos, es más la posición geográfica en donde están países como Cuba, que están primero muy cerca a países que ahora son muy potentes, como Estados Unidos y México, pero que también abren la puerta al Océano Atlántico desde el Golfo de México, que ahora mismo es un punto muy, muy beneficioso para el comercio. Entonces, sí. Y pues obviamente el terreno que abarcaríamos sería mucho más beneficioso en cuanto a la tierra que se puede cultivar y los puertos que se podrían construir, pues que pertenecerían a la Gran Colombia y que ayudarían a exportar con básicamente todo el país, todo el mundo. Y pues esto nuevamente, como dijimos, o sea, nos daría aún más nombre de potencia y o sea, remarcaría el nombre de la Gran Colombia como un país muy, pues, como con mucho potencial, con mucho reconocimiento. Bueno, finalmente la última pregunta es, ¿qué hubiera pasado si la Gran Colombia hubiera escuchado a las personas que clamaban su reunificación? Entonces, probablemente al principio, pues, hubiera existido una gran polarización ideológica entre lo que era, pues, el partido centralista y el partido de los federales, pues, porque había gente, pues, que sí estaba a favor de la reunificación,
como había gente que no estaba de acuerdo porque había bastante conflicto en la parte de cómo iba a funcionar el gobierno y en base a qué ideología pues se iban a manejar las cosas. Y yo creo que lógicamente tendríamos más territorio. Y estábamos mirando, seríamos top 10 países con más territorio y top 2 en Latinoamérica, pues detrás de Brasil. Y pues con más territorio viene más gente. ¿Y qué es más gente? Pues más productividad porque hay más mano de obra. Y también, como hay más territorio, entonces también tendríamos un mejor poder militar porque cubriríamos más terreno y sobre todo costero, entonces sería más beneficioso. Y pues extendiendo lo que está diciendo Felipe, hicimos un aproximado y pues Brasil tiene alrededor de 200 millones de habitantes. Y o sea, haciendo sumas de lo que actualmente es Ecuador, Colombia, Venezuela y Panamá, será una suma de casi 100 millones de habitantes. Y pues esto, o sea, que todos todos estos países fueran actualmente un solo país, crearía menos rivalidad, o sea, no serían tantas diferencias como, digamos, un ejemplo, lo que está pasando ahorita con Colombia y Venezuela, que hay mucho conflicto debido pues a las diferentes ideologías, y pues si fuéramos uno solo, estos problemas no existirían, o sea, no había problemas con las fronteras, no existirían desplazados ni inmigrantes. Y pues así exactamente no habría tanta discriminación hacia lo que hoy en día pasa con los venezolanos, porque en realidad todos seríamos provenientes de un mismo país y como de una misma, sí, como de un mismo ideología y pues sí, cultura. También hablando de, pues obviamente que habría una gran población, esto incrementaría pues la diversidad, pero también la mano de obra porque seríamos un país con mucha gente que querría trabajar y mucha gente que pues tendría mucho potencial para crear empresa y para en general pues incrementar la mano de obra. Sí, o sea, y pues también esta cantidad de personas y de empresas y pues todo lo relacionado con esto le daría un mayor ámbito, o sea, como un mejor ámbito económico a la Gran Colombia, o sea, nuevamente dándonos posición como potencia mundial. Bueno, además de todos estos aspectos positivos que ya hemos nombrado, nosotros también creemos que en algún punto esa separación de la Gran Colombia es inevitable, porque a fin de cuentas es mucho más difícil administrar a tantas personas con tan diferentes opiniones, tomando en cuenta pues la polarización que está diciendo Majo ahorita entre las ideologías. O sea, creemos que esta cantidad de personas llegando a un desacuerdo crearía como protestas o revoluciones que en fin de cuentas siempre lastimaría al país. Entonces saldría perjudicada la Gran Colombia y pues no sería beneficioso para nadie. Y también hay que tener en cuenta que afectaría mucho el tipo de gobierno que se manejaría. Digamos, si la Gran Colombia no se hubiera pues separado, pero digamos tuviera un sistema pues centralizado, de pronto ahí las opiniones, como es tanta gente, pues sería más difícil hacer que todos estuvieran de acuerdo con las decisiones que estaría tomando un gobierno que está controlando prácticamente todo el terreno. Entonces habría muchos factores que tener en cuenta para pues ver qué tan viable sería que la Gran Colombia estuviera pues vigente y con un buen sistema de gobierno, de política, salud y todo lo que conviene tener un país. Bueno, muchas gracias a todos nuestros oyentes de este episodio del Gran Podcast y pues nos vemos en el siguiente. Gracias por escucharnos.